Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? El resultado de no obedecer a Dios, las consecuencias de no haber llegado hasta el final, echando de la tierra que ya tenían a todos los que Dios había dicho que tenían que echar, les llevó muy poco tiempo después a una situación insostenible, como nación y como pueblo de Dios. Esto lo podemos ver en el libro de los Jueces, que es la continuación del libro de Josué. El libro de los Jueces es la narración de cómo muchos de estos pueblos, que los israelitas, desobedeciendo a Dios, habían dejado vivir entre ellos, crecen y se fortalecen, terminando por esclavizar al pueblo que había recibido y ya la tenía en la promesa de la libertad. Es triste, pero es lo que les pasó. Y pasó para que hoy, leyéndolo en el libro de los Jueces y en el libro de Josué, podamos estar advertidos de que aunque ya hemos recibido la tierra de la promesa, que es Jesús reinando en nuestro corazón, aún así corremos el riesgo de perder la libertad por no vivir según los parámetros de Dios, por vivir según mi propia opinión. ¿Entendéis? Podemos seguir teniendo la promesa, pero no vivir en libertad. Mira que se lo avisó Josué. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que ya os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? ¿Hasta cuándo miraréis hacia otro lado para no ocuparos en la tierra de vuestra salvación? Básicamente es lo que les está diciendo. Y evidentemente esto también es para nosotros. Esta es una advertencia muy clara sobre la situación de muchos de nosotros hoy aquí. Claro. Y la advertencia es que si dejamos a los cananeos a nuestro lado sin echarlos, que si dejamos vivir al pecado en nuestro corazón sin matarlo, se reorganizará de nuevo y se hará más fuerte de lo que estaba antes. Es lo que les pasó a los israelitas, que los dejaron vivir entre ellos, se hicieron fuertes y volvieron a esclavizar a Israel. Y esto es lo que nos pasa a nosotros muchas veces también, que no podemos disfrutar de la libertad en la herencia que el Señor ha conseguido para nosotros, que es un corazón ¿cómo? Libre de la porquería de este siglo moribundo. Y terminamos viviendo como los incrédulos. Así comenzó este desastre. Pero vamos a ir otra vez al libro de los Jueces, en el capítulo 2, versículos del 11 al 13, y en Jueces 3, del 5 al 7, para ver los primeros resultados, solo los primeros, porque esto trae cola, los primeros resultados de la desobediencia, que es donde estamos ahora, en la segunda parte, resultados de la desobediencia. Jueces 2, versículos del 11 al 13. Vamos a empezar por el 8. Dice así: pero murió Josué, y dice en el 10 a la mitad, y se levantó después de ellos otra generación simplemente la siguiente generación de la que estamos hoy en Josué, otra generación que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Capítulo 3, versículo 5. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Yugo desigual. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor, y olvidaron al Señor su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Asera. Por esto, y como Josué sabía por dónde iban a ir los tiros, les reúne y les dice en el versículo 3, Josué dijo esto: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor os ha dado? ¿No? ¿Hasta cuándo os daréis cuenta de que este desinterés
y esta desgana de no entrar en la tierra de vuestra salvación y ocuparla como Dios os ha dicho, os traerá consecuencias desastrosas? Y no solo Josué, también habían sido advertidos por Dios mismo a través de Moisés. Antes de entrar en la tierra prometida, Dios a través de Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Derribarás sus altares y quebrarás sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Yahvé, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y terminarás comiendo de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Todas estas advertencias, incluso antes de entrar en la tierra prometida, eran para proteger, no para fastidiar, para proteger al pueblo del Señor. ¿Cuánto trabajo para Moisés? ¿Cuánto trabajo para Josué? ¿Cuánto trabajo para el pastor? ¿Cuánto trabajo para el Señor? Aquí vemos a Josué intentando convencer al pueblo de Dios de la profunda corrupción de nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos reunirnos en Silo para escuchar esto todos los domingos? ¿Cuánto necesitamos del Señor Jesús para que nos lo muestre a través de su palabra? ¿Cuánto necesitamos de su Espíritu Santo para que podamos ver, porque lo podemos escuchar e incluso entender, pero ver con el corazón que necesitamos obedecer por nuestro bien? ¿Por qué? Pues porque si no, vendrá la disciplina del Señor. Tercera parte. La disciplina de Dios. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Yahvé, el Dios de vuestros padres? La negligencia de no haber hecho lo que Dios les había dicho y que Josué les había advertido trajo como consecuencia la disciplina de Dios. Dura, muy dura. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y cómo lo hace? Pues azota a aquel que recibe por hijo. Así lo hizo con Israel. Primero con la invasión asiria y su posterior cautiverio, y después con la invasión babilonia y su posterior cautiverio con el reino del norte y después con el reino del sur. ¿Cuál fue la disciplina? Se quedaron sin la tierra que Dios ya les había dado. A pesar de todas las advertencias de Moisés, de Josué y finalmente de Jeremías, por el pecado de la desobediencia a los mandamientos de Dios. El Señor tuvo mucha paciencia con ellos, pero llegó un momento en el que la disciplina fue necesaria para que entendieran en la práctica la deslealtad que habían tenido con el pacto que Dios había hecho con ellos. Cuando Dios nos manda algo, cuando un pastor, a través de la exposición de su palabra, la palabra de Dios, nos advierte de que algo nos va a hacer daño, no lo hace porque nos tenga manía, lo hace porque nos ama. Otra enseñanza que surge de este versículo 3, que nos dice que cuidado con ser negligentes con los consejos del Señor, es cuidado con los pecados pequeños, porque los pecados pequeños son los que abren la puerta a otros más grandes. El pueblo de Israel había tenido grandes éxitos, habían dominado toda esa tierra, y eso les podía llevar a pensar que había sido por su justicia y piedad. Por eso igual ahora se podían sentir fuertes y seguros de sí mismos, y nada más lejos de la realidad. Al ver que, después de haber destrozado a grandes y poderosos reinos con sus reyes, ahora tenían toda aquella tierra para ellos, podían pensar que ya estaba todo hecho, que los pequeños focos que quedaban eran inofensivos. Así que fueron dejando estas órdenes del Señor, estos mandamientos, despreciando sus consejos. Pero como ya hemos leído, esos pequeños focos aparentemente
intrascendentes e inofensivos, fueron infectando a Israel hasta que el pueblo de Dios se quedó sin defensas contra el mal.